celebrar la Cena del Señor. Pero quería compartirles una historia muy conocida que seguramente la habrán leído una y otra vez en la iglesia, en sus casas. Es la de ese hombre que quedó herido en el camino, herido y lastimado en el camino, despojado y saqueado en el camino. Es la historia, o mejor dicho, es la parábola que es una historia que le contó Jesús cuando alguien vino y se le acercó y le preguntó, ¿qué he de hacer para recibir la vida eterna? ¿Quién es mi prójimo? Él sabía amar a Dios, pero no sabía cómo amar al prójimo. Y entonces Jesús le relata una parábola, una historia, para hacerlo reflexionar acerca de quiénes son nuestro prójimo. Está en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, amarás al Señor tu Dios con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y le cuenta la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El último texto dice que Jesús le preguntó, ¿quién es de estos 3 el que es prójimo verdaderamente del que cayó en desgracia? Y la pregunta es, y la respuesta es, ¿qué le dijo este intérprete de la ley? El que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. Y sobre esta palabra quisiera, de alguna manera, por unos minutos hacer el énfasis. Porque tú y yo no somos samaritanos, pero estábamos lejos del Señor. Y cuando el Señor nos atrajo ¿por qué? Porque amó tanto Dios al mundo que ha dado a su Hijo, y ese amor que no merecíamos
pero que recibíamos del Hijo, se llama misericordia. Porque misericordia es todo ese impulso de amor que te mueve a hacer algo por alguien, aunque ese alguien sea ajeno, desconocido o aún no se merezca la ayuda o el bien de alguien. Porque la misericordia es un impulso tan fuerte, porque la misericordia es algo tan grande, porque la misericordia es algo que Dios pone en nosotros y quiere que nosotros nos movamos permanentemente en misericordia. En esta historia, Jesús termina diciéndole y afirmándole que el que usó de misericordia, ese sabía y podía hablar de quién es el prójimo. Porque hay muchos que vienen a la iglesia y cantan alabanzas y hacen ofrendas y sirven en algún aspecto al Señor de alguna manera y tienen algún tipo de compromiso, pero a la hora de medir misericordia, muchas veces no se halla. Y entonces por un momento quisiera hablar de este tema, ¿sí? Y Jesús dejó claro que es imposible ser un seguidor de Él y no participar de la misión de rescate por otros. Es imposible ser un discípulo del Señor, ser un seguidor de Él y no participar de la misión que Él nos enseñó, que es ir en rescate por otros. Y para ir en rescate por otros, vos y yo necesitamos ¿qué cosa? Misericordia. Misericordia. Así que aquí está el pensamiento que quizá tenía el ladrón. Aquí está el pensamiento y la actitud que tenía el sacerdote que pasó junto a él. Aquí está el pensamiento que tenía el levita, que era un servidor del templo, un servidor de las cosas del Señor. Pero aquí, por sobre todas las cosas, lo que prevalece es lo que activó al samaritano, que fue movido a misericordia. ¿Amén? Ahora vamos a participar de la Cena del Señor en un momento más. Pero yo quiero hacerte pensar por un momento en esto. Dice la palabra en el verso 30 al final que cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Es que el ladrón siempre hace eso, te ataca y huye, te ataca y corre, y no importa cómo te deje, no importa cómo quedes, no importa cuán lastimado, cuántas heridas te hayan producido, sino que a él le interesan tus pertenencias, lo que te puede quitar, lo que te puede robar, de lo que te puede privar. A él no le interesan quién sos vos ni la persona, sino que a él le interesa sacar provecho de vos y sacar lo que te pueda sacar a tu vida. Eso es lo que piensan los ladrones que atacaron a este hombre. Y vos y yo seguramente conocemos a algunas personas que han quedado en el camino de la vida justamente porque fueron robados, fueron saqueados, fueron heridos, fueron golpeados por la vida, fueron detenidos a causa de circunstancias que le tocaron atravesar. ¿Cuántos hay con sentimientos robados, heridas en su corazón, recuerdos en su corazón? ¿Cuánta gente hay con la paz que tenían, que le fue robada, que le fue quitada, que fue asaltado? ¿Cuántos hogares perdieron la armonía, la estabilidad, el encuentro familiar? ¿Cuántas situaciones vemos a nuestro alrededor? ¿Cuántos hijos que hemos conocido con propósitos que le han sido robados, que le han sido saqueados? ¿Cuánta gente despojada? ¿Cuántas esperanzas robadas de los corazones de aquellos que querían vivir de una manera tranquila sus vidas? Y sin embargo, el enemigo no pidió permiso, el ladrón no pidió permiso, irrumpió y saqueó la casa. Algunos, hablando de las cosas que le pasaron, pueden decir: mis malas decisiones, los errores que cometí al decidir, me quitaron y me despojaron de la familia. Alguien puede decir: no, porque el vicio del cual no salí nunca fue el que arruinó
mi vida, mi futuro, mi salud. O quizá puede decir la falta de coherencia en las cosas que tenía que hacer, la falta de disciplina que tenía que tener para vivir, fue aquello que me despojó de mis sueños, de lo que anhelaba, de lo que soñaba. Pero al fin y al cabo, por una causa o por la otra, hay muchas personas que las encontramos al lado del camino, frenadas, detenidas en la vida por causa de aquello que le fue robado y especialmente cuando le es robada la felicidad para vivir. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿a quién representan esos ladrones que asaltaron a este hombre? ¿Qué son? ¿Cómo piensan? ¿Por qué hicieron eso? Y la respuesta ya la había hablado Jesús, porque Jesús habló de alguien que es mentiroso desde el principio, alguien que es un engañador, alguien que vino para hurtar, matar y destruir. Y cuando comenzó a hacer esto, el llamado Satanás, y desde el Edén empezó a robarle a la creación de Dios la paz, la libertad, el gozo de vivir. Y desde ese momento el mismo enemigo se constituye en el ladrón muchas veces de nuestra vida, de nuestra paz, de nuestro gozo, porque Él vino para hurtar, matar y destruir, dice la Biblia. Entonces, su objetivo final será siempre tomar algo de ti, afectar algo de ti, para alejarte del Señor, para alejarte de tu fe, para dañar tu corazón y para que no alcances ese propósito de vida eterna que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que aunque no lo pensemos, ni aunque no lo estemos mencionando, ni aunque no lo estemos nombrando, Satanás existe y dice la Biblia que Él vino para hurtar, matar y destruir. Por eso encontrás tantas personas que cuando no conocen a Cristo están en tanta vulnerabilidad que son quitados y echados, golpeados y maltratados y dejados en el camino de la vida. Y justamente este es el contexto de esta historia que cuenta Jesús. Porque hay alguien que lo preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le cuenta esta historia acerca de este hombre. Entonces dice lo que vos sabés. Primero pasó, ¿quién pasó? Un sacerdote. Y después pasó un levita. Era toda gente, entre comillas, espiritual. El sacerdote que pasó a su lado dice que lo vio y siguió de largo. El levita, que tenía que ver con las cosas del servicio de la casa de Dios, dice que lo vio y pasó de largo. ¿Sabes por qué? Porque el que vea las situaciones no te lleva, no te mueve muchas veces, no te impulsa a hacer algo por lo que estás viendo. Con ver solamente no alcanza. Vos podés ver realidades, vos podés ver situaciones, vos podés ver cosas que le pasa a la gente, pero solamente podés verlas y pasar de largo. No te incomodás, no te detenés, no escuchás, no oís, no pensás si podés hacer algo, simplemente lo ves y pasás de largo. Y me parece que muchas veces, aún en el pueblo de Dios, hay mucha gente que no quiere comprometerse o no quiere ni detenerse o no quiere extender una mano a algo. Y se parecen a este sacerdote y a este levita que lo vieron las heridas, vieron la paliza que recibió, vieron que lo habían robado, lo vieron casi muerto, pero siguieron de largo. Qué triste, esta historia ya no me está gustando tanto, y más cuando la estoy acercando a mi vida o a nuestras vidas. No me gusta mucho, ¿no es cierto? ¿A quién le gustaría ser sacerdote ya con este antecedente?
o un servidor como los levitas con este antecedente. Y nos molesta un poco. El intérprete de la ley, que empezó a hablar con Jesús y que le empezó a preguntar, ¿quién es mi prójimo? En cuanto Jesús le empezó a contar la historia, habrá recibido un impacto en su interior, porque los intérpretes de la ley eran gente que estaba relacionada con los sacerdotes, con los levitas, eran también servidores que transcribían manuscritos y la ley de Moisés para enseñarle al pueblo, y eran intérpretes de la ley, eran escribas e intérpretes de la ley que interpretaban la palabra de Dios. Y cuando esta historia le fue contada, debe haber, para mí, que recibió un impacto grande, porque él sabía quién era un sacerdote, y él sabía quién eran los levitas, y él sabía la palabra de Dios, y él sabía la ley mosaica. Y en Levítico 19:18 dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. La antigua ley, la ley de Moisés, ya había establecido este principio de amar al prójimo. No era una novedad de parte de Jesús lo que estaban diciendo. Este intérprete de la ley lo sabía, el sacerdote lo sabía, el levita lo sabía. Sin embargo, a pesar de que lo sabían, ellos solamente vieron y siguieron de largo. Y lo peor que le puede pasar a un creyente es que, sabiendo lo que Dios quiere, sabiendo lo que Dios dice, conociendo lo que Dios espera de nosotros, que nos comportemos de la misma manera de la historia, ver y seguir de largo, sin hacer nada. Entonces yo quiero hacerte pensar por un momento, ¿en qué clase de creyente sos? ¿En qué clase de creyente soy? ¿Qué clase de líder somos? ¿Qué clase de hermanos somos? ¿Qué clase de hermanas somos? Si no nos parecemos un poco al sacerdote o un poco al levita. En realidad no era fácil. Cuando uno va a la historia de esa zona, dice que esa zona de Jerusalén a Jericó, seguramente el sacerdote habría ido para purificarse al templo, ¿no es cierto? Se habrá encontrado con el sumo sacerdote y con otros sacerdotes y volvería a su ejido o a su ciudad para ministrar a la gente del pueblo. Este no era sumo sacerdote, era un sacerdote más del pueblo de Dios. Así que se habría ido a la casa mayor, al templo de Dios en Jerusalén, a purificarse y volvía. Y ese camino de regreso a Jericó probablemente era un camino que se le llamaba paso de sangre. Mirá el nombre que le pusieron, paso de sangre, porque dice que en la zona había muchas cuevas en ese camino, y en esas cuevas había muchos merodeadores y había muchos ladrones. Entonces el que pasaba por ahí tenía que pasar rápido y sin detenerse. El que se iba de Jerusalén a Jericó sabía que si iba solo tenía que ir rápido y sin detenerse por nada del mundo. Y justamente la historia habla de una prueba para el sacerdote. Ese sacerdote que se encargaba de interceder por los pecados del pueblo. Ese sacerdote que tenía en su corazón que aprender a cargar con las cargas del pueblo. Ese sacerdote que se habrá ido a purificar para servir al pueblo. Ese sacerdote que habrá estado en la casa mayor, en el templo de Jerusalén, habrá visto al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tenía que tener en su pectoral colgado un cuadrado así como tablero de ajedrez, con los nombres de cada una de las tribus de Israel, para no olvidarse jamás de sus hermanos. Eso es lo que habían aprendido, eso es lo que habían recibido, eso es lo que tenían, los movería algo, eso es lo que tendrían que hacer. Sin embargo, el sacerdote, dice la historia, que viéndolo, pasó de largo. Se habrá atemorizado porque si algún ladrón lo agarraba, porque la consigna era no parar. Es como si fueras acá. ¿A qué región podrías ir de nuestra zona? Y vos decís, acá no puedo parar. Y eso que vas con auto muchas veces. Acá no puedo parar. Si paro, soy boleta.
¿Alguno que me oriente? ¿En Capital? No, ¿eh? Acá nomás, a Provincias Unidas. A Provincias Unidas a las 2 de la mañana, caminar rápido, no te detengas. ¿No es cierto? Esa era lo que había en la mente, eso es lo que había en la mente del sacerdote. Tenía que salir rápido. Si quería servir para otra batalla, si quería servir para poder servir en su pueblo como sacerdote, no se podía detener. Entonces, como solamente vio y no pasó nada más, siguió de largo. Y se perdió una gran oportunidad de ser usado por el Señor, de tener un corazón sensible a lo que Dios le mostraba en el camino. Es que a veces nuestro amor está limitado. Es que a veces, cuando amamos tanto lo nuestro, lo de nosotros, no permitimos que nadie entre en nuestro espacio o que otras cosas sucedan en nuestro espacio. Porque estamos pensando solamente en lo nuestro, en lo que nos interesa, en lo que nos importa. Así que muchos ven la necesidad, pero siguen de largo. Y entonces la primera pregunta ¿es así nuestra forma de ser creyentes? ¿Es así nuestra forma de dar respuesta en la vida a los demás? ¿Es así nuestra manera de actuar, de activar nuestras vidas frente a alguna necesidad? Cuando esa necesidad nos compromete, cuando esa necesidad nos va a llevar tiempo, cuando esa necesidad va a detener nuestro plan, cuando esa necesidad va a interrumpir lo que estábamos haciendo. Porque de eso se trataba cuando Jesús decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que estás amando más lo tuyo? ¿Será que estás amando más tus planes? ¿Será que estás amando más tu agenda? ¿Y que no puedes amar a otra cosa más que eso? Porque Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo personaje de esta historia es el levita. Yo sé que esta historia lo conocen, pero alguna vez había que predicarla de nuevo, ¿no es cierto? Los pastores que predicamos todos los domingos siempre queremos sacar una palabra nueva del Señor, pero claro, la palabra hay tantas palabras maravillosas y preciosas, pero de tanto en tanto la parábola del sembrador, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo y como esta, las archiconocidas, la palabra del buen samaritano. Así que hoy nos tocó esto, hermano, la parábola del buen samaritano. Pero le decía que el otro personaje que apareció en esta historia que Jesús contó fue la de un levita. El levita era aquel que servía, era más un servidor. El sacerdote es el que estaba enfrente, el que hacía oraciones, el que hacía los sacrificios, el que llevaba al altar la intercesión y los pedidos del pueblo, por el pecado del pueblo intercedía. Pero el levita era el colaborador, era el que preparaba todo, era el que arreglaba todo, era el que acomodaba todo, era el que guardaba la puerta del templo, era el que guardaba la otra puerta, era el que estaba para servir y ayudar, eran grandes colaboradores. Este también tenía connotaciones espirituales, este también sabía de la ley de Dios, pero él sabía que, entre otras cosas, que no se podía tocar a un muerto, porque si vos tocabas un muerto, te contaminabas. Y si el sacerdote y el levita se habían ido a purificar a Jerusalén, esa purificación duraba 7 días. Y si salían de Jerusalén y tocaban un muerto, tenían que volver a purificarse por lo que decía la ley. Entonces decían: qué pérdida de tiempo, 7 días más por ayudar a un muerto. Y si está muerto, no me acerco mucho porque por ahí lo toco. ¿Y si está muerto? ¿Qué hago? ¿Me entendés lo que pasaba? ¿Me entendés? Que esta gente estaba viviendo algo que Dios nunca quiso. Porque en la ley del Antiguo Testamento hay una ley ceremonial. Hay una ley de cumplimiento ceremonial, de ceremonias,
de momentos, de fiestas solemnes, de esto, del otro, de entrega, de sacrificio. Era una religión ceremonial, pero la otra forma de vivirla era la religión moral, donde estaban los principios de la mente y del corazón de Dios. Porque una cosa era lo ceremonial y otra cosa era lo moral. Y todo eso formaba parte de la religión del Pentateuco, de los judíos, de los hebreos. Entonces, esta gente se quedó con lo ceremonial, con lo que podía hacer sin comprometerse, con lo que podía. Iban a la iglesia, iban al culto, oraban con los hermanos, cantaban alabanza. No los comprometían ni los desafiaba nada. Pero la ley moral de Dios los apartaba del pecado, la ley moral de Dios los apartaba de la injusticia, la ley moral de Dios les hablaba de la corrupción, la ley moral de Dios les hablaba de la santidad, la ley moral de Dios les hablaba de su salvación. La ley moral de Dios era, entre otras cosas, mirar la vida de su prójimo. Y a mí me parece que ellos se quedaron con la ley ceremonial, que la Biblia está llena de ceremonias y de actos y de ejecuciones de cosas a nivel ceremonial, pero las cosas de la mente de Dios, de la moral de Dios, de los principios de Dios, lo estaban pasando por arriba. No sé si me entendés, pero aún creo que en el día de hoy, en la iglesia cristiana y en la iglesia evangélica, hay muchos que están más por una ley ceremonial y religiosa que por una ley moral de Dios, por el pensamiento de Dios, por los principios de Dios. Y aquel que solamente quiere cumplir ritos está perdido, porque tenés que aprender a creer, a vivir la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, porque eso es lo que salió de la boca de Dios. Cuando alguno piensa, voy a ir a la iglesia para que Dios no me castigue, ¿qué ley está aplicando? Ceremonial. Algo que piensa que por estar en la iglesia no le va a pasar nada. ¡Está equivocado! Si vos venís a la iglesia, venís por Dios, venís para amar a Dios, venís para adorar a Dios, venís para honrar a Dios. Y pase lo que pase, sabés que te vas con la presencia de Dios. Venga lo que venga en tu vida, sabés que Dios va a ser tu guardador, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que me temen y los defiende, que toda la palabra de Dios está dada para que la creas y la vivas y la obedezcas. No somos ceremonia acá. No vivimos para ceremonias acá. ¿Vieron? ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga. Otro, paz del Señor. Shalom. El otro. Eso es ceremonia. Porque cuando te dicen, aún te dicen, Dios te bendiga. Ah, gracias, hermano. Dios te bendiga, te están tirando. Dios te quiere bendecir, te están diciendo. Pero vos lo tomás como buenos días, buenas tardes y nada más. Porque está más acostumbrado a una ley ceremonial que a la ley moral de Dios y a lo que Dios habla. ¿Amén? Oh, ya me dejaron algunos en el camino, pero no importa. Espero no quedar tirado en el camino como este hombre que lo seguía, ¿no? Que algunos me decían acompañando hasta el final. Así que, hermano, vivimos conforme al corazón de Dios. Vivimos conforme a la palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos conforme a los principios y no a ceremonias que también tenía el pueblo de Israel en la antigüedad. Y esta gente estaba más preocupada por la ceremonia que había tenido o por la ceremonia que iba a tener cuando volviera a su pueblo que por la acción moral que tenían que ejecutar en ese momento delante de ese hombre en desventaja. Hay creyentes, quizá hay adolescentes, quizá hay jóvenes, quizá hay matrimonios, que lo único que están atendiendo es a una ley ceremonial. Pero lejos están de ponerse de acuerdo con Dios para obedecer y hacer la voluntad de Dios. El levita dice así mismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. No lo quería tocar. No. Yo no soy sacerdote, yo no soy sumo sacerdote, yo soy un simple levita, un servidor. Yo con este lío no me meto. Y si está muerto, ¿qué hago? Cuando el Señor Jesús vino y con sus manos tocó a los enfermos y los sanó.
tocó a los ciegos y los sanó. Detuvo caravanas que iban al cementerio y levantó al niño de esa madre. Habló a una tumba de hace 4 días y el que estaba muerto vivió. Porque él no tenía solamente una ceremonia para cumplir. Él tenía un plan libertador, un plan sanador, un plan restaurador, un plan vivificador, un plan que trae vida eterna. Amén. Hay una gran diferencia hoy mismo entre muchos creyentes que están solamente cumpliendo ceremonias y hay creyentes que se están jugando para detenerse en el camino en cada oportunidad que hay y tender una mano al que no necesita. Sí, pastor, pero yo llamé a este hermano y no quiere hablar conmigo, y yo también llamé a este hermano y no quiere saber nada de la iglesia. Vas a encontrar de todo. Eso no invalida que vos toques el timbre, que vos hagas un llamado, que vos hables y escuches tan solo la voz, aunque no te quiera escuchar, aunque no te quiera recibir. El problema es que esas personas están tomando sus decisiones, pero este herido que estaba en el camino no podía tomar ninguna decisión. Estaba casi muerto, estaba inhabilitado, estaba imposibilitado y alguien tenía que hacer algo por él. Te estoy hablando de lo que vamos a participar en un momento más, de lo que Jesús hizo por nosotros. Porque el levita veía los riesgos que quizá implicaba tocar a un muerto. Y en vez de usar esa oportunidad para ayudar y sanar, pensó que detenerse era demasiado peligroso. Pero que además no solamente era peligroso, sino que alteraría todos sus planes que tenía organizados para su vida. Y pasó de largo. ¿Te das cuenta cuando el Señor nos pone tantas oportunidades para hacer su obra? No importa si sos sacerdote o no, no importa si sos un servidor o no, porque la historia avanza y dice que apareció un samaritano. Un samaritano, lo único que dice que era de Samaria, ¿no? Vivía en la zona de Samaria, al norte de Jerusalén. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos, los de Judea, adoraban en el templo de Jerusalén. Había habido una división ancestral. Cuando los asirios cayeron sobre Samaria, los obligaron a casarse con sus mujeres y mezclar la sangre. Y los de Judea no lo toleraron eso y los enfrentaron y los apartaron y los alejaron de ellos porque ellos creían que tenían la religión pura, no contaminada. Mentira. Eran tan malos unos como los otros. Eran tan clasistas unos como los otros. Y así, samaritanos, dice la palabra, y judíos no se entendían, no se hablaban, no se dirigían la palabra, no hacían nada en común. Eran el mismo pueblo, pero separados por región y separados por una historia. Y no se trataban. Pero Jesús en la historia dice que pasó el sacerdote y vio y siguió de largo. Y pasó un levita que lo vio y pasó de largo. Y el que estaba caído en el camino era de Judea, no podía ser de otro lugar. Era un connacional del sacerdote, era un connacional del levita. Pero un samaritano no. Un samaritano era alguien despreciado por los judíos. Era alguien separado y alejado de toda la fe judía. Sin embargo, dice la palabra que este samaritano, verso 33, ahí está, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esto es lo que te decía al principio. El sacerdote vio y lo que vio no lo movió, sino a seguir de largo. El levita vio
y lo que vio no lo movió a hacer algo. Pero el samaritano vio y por lo que vio fue movido a misericordia. No lo vio como vio el sacerdote al herido, ni como lo vio el levita. Se tuvo que detener el samaritano porque fue movido a misericordia. La pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo la gran diferencia acá? ¿Qué es lo que hace que uno siga de largo y otro se quede ahí al lado? ¿Qué es lo que uno no pierda el tiempo y pase de largo y el otro se quede, acompañe, cure heridas y lo lleve a un lugar seguro? Se llama misericordia. Ese impulso que viene del trono de Dios. Ese impulso por el cual Jesús dio su vida. Esa acción a través de la cual el Señor se conmovió de ver nuestra condición y fue movido a hacer algo por vos y por mí. Esto es lo que abrazó a ese samaritano. No sabemos cuántas veces habrá ido al templo o no. No sabemos por qué estaba en ese camino de Jerusalén a Jericó. No sabemos si era un vendedor, era un comerciante, era un político, no sabemos quién era. Solamente que era alguien que estaba en un lugar donde no era querido. Estaba en una zona donde no era querido por nadie. Pero ese samaritano que no era querido, ese samaritano que estaba fuera de su geografía, ese samaritano que estaba lejos de sus connacionales, ese samaritano fue movido a misericordia. Y cuando ese samaritano fue movido a misericordia, todo empezó a suceder. Porque cuando un pueblo es movido a misericordia, cosas suceden. Porque cuando las hermanas, los hermanos, los jóvenes, los grandes, los pequeños, somos movidos a misericordia, las cosas empiezan a suceder. La gente se empieza a restaurar, la gente empieza a sanarse, la iglesia empieza a avanzar, las cosas empiezan a crecer, los que eran débiles se fortalecen, los que estaban caídos se levantan, los que estaban, desesperanzados recobran el ánimo y la esperanza en las cosas. Tan solo porque este hombre fue movido a misericordia, la vida de ese hombre que estaba caído al lado del camino fue transformada. Fíjate si tú y yo no tenemos algo tan valioso, algo tan importante, algo derramado tan grande en nuestros corazones, que no podemos ir por el mundo que nos rodea para alcanzarlos con la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que te está moviendo? Hermano, hermana, pastor, pastora, iglesia del Señor. ¿Qué es lo que nos mueve? Sino de ser la misericordia de Dios para con los demás. Y aquí está el gran tema. Aquí está la gran diferencia entre el sacerdote, el levita y el samaritano. ¿Es que no tenía un programa el samaritano? Seguro que sí. ¿Es que no tenía un plan el samaritano? Seguro que sí. ¿Es que no habrá en su cabalgadura puesto dinero y comida para un viaje y recursos para el viaje que tenía que hacer porque iba a caballo? Y seguro que sí. Pero cuando fue movido a misericordia, ese impulso divino que tenía en su corazón empezó a funcionar de tal manera que todo lo que tenía y todo lo que llevaba y todo lo que poseía fue direccionado a sanar al que estaba herido en el camino. Porque la misericordia justamente es un impulso divino, como en la historia del hijo pródigo. En la historia del hijo pródigo dice, y el padre fue movido a misericordia, como la historia del samaritano, que experimentó esa misericordia, como tú y yo hemos sido llamados a vivir en la misericordia del Señor. Amén.
Entonces, es un impulso del Señor en nuestras vidas, la misericordia, que es activo y no pasivo. La lástima observa el dolor y pasa de largo. Pero la misericordia reacciona, acercándose al necesitado, ayudándole, proveyéndole cuidado físico, emocional y espiritual. Mira todo lo que produce la misericordia. La misericordia rompe barreras, porque el que estaba ahí tirado era un judío y el que se había detenido a causa de la misericordia era un samaritano. El samaritano que estaba solo sabía que ese hombre que estaba tirado, si estuviese en sus cabales, lo odiaría, porque no se trataban judíos y samaritanos. Pero el samaritano tenía algo mucho más grande que la barrera étnica, o que la barrera de la historia, o que la barrera de las diferencias, o de los rencores, o de las peleas que habría habido a través del tiempo. El samaritano tenía misericordia. Esa fuerza y ese poder más grande que cualquiera de las barreras que se pudieran haber levantado entre ellos. No sé si te dicen, cuando yo era chiquito escuché la historia y enseguida entendí, pero cuando soy grande la cabeza se me vuelve más dura y por ahí me olvido. Hay tantas palabras lindas, poder, unción, gracia, amor, que de la misericordia hasta no suena muy lindo, ¿viste? Misericordia, muy larga, una palabra que ya no la usa nadie, porque ahora se usan las palabras cortitas, ¿no es cierto, chicos? Ustedes usan palabras cortitas y medias palabras o una letra, pero esa misericordia es una cosa muy larga. Pero es una cosa de la que no podemos prescindir. Ni vos, ni yo, ni esta generación. Porque además es un desafío con bendición. Jesús dijo en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Glorioso. Felices van a ser los que apliquen misericordia, los que siembren en misericordia, los que entreguen misericordiosamente, porque ellos van a alcanzar misericordia cuando la necesiten. Yo me encargo de anotarlos, yo me encargo de agendarlos, dice el Señor. Yo me encargo de hacerlos felices a los misericordiosos, y cuando necesiten misericordia se las voy a derramar con abundancia. Amén. No solamente es una opción, sino que es una bendición la misericordia en nuestras vidas. La misericordia cambia tus planes, porque Él iba de paso. Porque Él iba de paso. Y cuando lo vio, sus planes cambiaron. Dice que acercándose, verso 34, vendó sus heridas echándole aceite y vino. El tipo tenía aceite en la mochila y del otro lado de la cabalgadura tenía vino. Sería para el viaje, sería para tomar un poquito con algún almuerzo, alguna cena. Sería aceite para, no sé para qué llevaría aceite, pero sería para condimentar, no sé, o para refrescarse con el tiempo tan difícil de aquella región. Pero tenía aceite y vino, y lo que tenía, lo entrega. Y entonces dice que vendó sus heridas echándole aceite y vino. En la antigüedad eran como cosas medicamentosas todas esas. Tenían posibilidades de ayudar a hacer evolucionar heridas, a ayudarle a la salud de alguien. Y el vino muchas veces se recomendaba para desinfectar heridas,
para limpiar heridas y desinfectar heridas, y el aceite para suavizar los dolores, los golpes, el aceite para poder cubrir a la persona. Pero cuando yo pienso en el aceite y en el vino, ¿en quién pensamos? ¿Qué tenía para dar el samaritano? Aceite y vino. ¿Y no te hace pensar que el vino que hoy nos recuerda la sangre que Cristo derramó en la cruz para pagar por cualquier error que tuviera ese hombre malherido? Y el aceite que representa la presencia del Espíritu Santo que nos sana y nos liberta. Quizás estoy muy loco yéndome muy lejos, pero cuando pienso en el aceite y pienso en el vino, estoy pensando en el Señor. Y con eso fue sanado el herido. Pero la misericordia no solamente cambia tus planes y te detiene, y la misericordia no solamente te mueve a curar al herido, a sanar al herido, sino que la misericordia nos mueve a compartir la cabalgadura, digo yo. Porque el hombre vino a caballo. Y dice el verso 34, la segunda parte, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La cabalgadura era algo muy personal. La cabalgadura era mi cabalgadura. La cabalgadura era para un solo ocupante. Mi cabalgadura era para lo que yo quería, me llevaba, me traía. Era como, no sé, era como el Toyota. Voy y vengo con el Toyota. Donde venga, no, pastor. Voy y vengo con el Mini Cooper. No, es un Mini Cooper, es como lo tuyo. Chiquitito. El 4K. Mi hijo allá en Inglaterra soñaba con un Mini Cooper. Vieron, porque allá en Inglaterra se venden, son chatarras ya los Mini Cooper, excepto los supermodelos. Entonces, está soñando con un Mini Cooper. Ahora ya que le creció la familia, está pensando en un auto más grande, ¿viste? El Maxi. Pero bueno, que está pensando en un auto. Pero tenía un caballo y tenía cabalgadura. Y dice que lo subió a la cabalgadura, por tanto él tuvo que ir caminando. El resto de los kilómetros, el samaritano fue caminando y el malherido, curado, fue en la cabalgadura. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a cargar las heridas, la vida de otro que ha sido golpeado? ¿Para qué? Para subirlo a nuestra vida y llevarlo a un lugar seguro, donde se pueda cuidar mejor de él. Porque el samaritano lo dio todo y puso su cabalgadura a disposición del herido. ¿Y lo llevó a dónde? Al mesón. ¿Tenés el texto ahí? No me lo saques. Al mesón. Gracias, muy bien. Y lo llevó al mesón. Lo llevó a un lugar seguro. Porque no es suficiente con sanar una herida y hacer una oración. Y se terminó la historia. Porque no es suficiente con dar un consejo y decirle voy a orar por vos. Y se terminó la historia. Este samaritano, que no se trataba con los judíos, hizo todo lo que podía por el que había caído. Y entregó todo. Y finalmente lo llevó ¿a dónde? Dice ahí, a un mesón. Y le encargó que lo cuidaran. Y yo cuando pienso en el mesón, desde que pensaba en el mesón, ¿sabe lo que se me ocurría? Y lo llevó a la iglesia. Lugar de protección, lugar de cuidado, lugar donde iba a poder tener una cama limpia, en vez de estar tirado en medio del barro, lugar donde lo iban a atender, lugar donde le iban a dar comida sana, lugar donde no iban a improvisar con él, sino le iban a dar las atenciones que necesitaba y las curaciones que necesitaba para que ese hombre se levantara finalmente y se repusiera. Así que el mejor lugar que encontré para relacionar el mesón
con el lugar donde lo llevó el samaritano fue la iglesia. Porque no hay mejor lugar que la iglesia para pertenecer a una familia, para pertenecer a un pueblo, para amar a un hermano, para vivir para Dios, para servir a Dios, para compartir con los demás el mismo testimonio de salvación que tenemos. No hay mejor lugar que la iglesia para sanar, para restaurar. No hay mejor lugar que la iglesia para escuchar un consejo, para abrir el corazón, para entregar una carga al Señor. No hay mejor lugar que un hermano cerca, que una hermana cerca, que se acuerde de mí, que ora por mí, que me ayuda, que me bendice. Una de las demostraciones de amor que tuve cuando tuve que dejar esta iglesia por un tiempo fue la de varios samaritanos que semana tras semana sabían que no teníamos trabajo, sabían que teníamos hijos, sabían que tenían necesidades y llegaban 1 y 2 veces a la semana con bolsones de alimentos a casa y golpeaban. Eso no te lo olvidas nunca, de los samaritanos que estuvieron a tu lado cuando más lo necesitabas. Qué lindo tener una iglesia. Qué lindo tener hermanos. Qué lindo tener gente que nos amamos en Cristo. Qué lindo que acá no nos mueve ni política, ni nivel social, ni rango religioso, ni nada, sino el amor y la misericordia del Señor. Que nos mueve a estar juntos, a adorar juntos, a servir juntos al Señor. Este samaritano no paró hasta que llegó al mesón y depositó al herido en el mesón. En el mesón había más brazos, en el mesón había más personas, en el mesón fácilmente iría un médico, al mesón seguramente irían gente de buena voluntad para ayudar. Qué buena idea que tuvo el samaritano. No le importó si el mesón era judío o no. Él lo levantó, lo cargó y lo llevó hasta el mesón. Y su viaje tenía que seguir y dijo, cuando vuelva, si hay más gastos, ponelos a mi cuenta. Tengo una tarjeta de crédito del cielo para pagarte toda la deuda. Yo pregunto si la sociedad nos ha afectado de tal manera, si las políticas nos han atravesado de tal manera, si los ambientes en los que movemos nos han afectado de tal manera, si la sociedad en la que nos estamos moviendo nos ha afectado de tal manera que no podamos percibir que somos el pueblo de la misericordia de Dios. Porque si vos y yo no tenemos misericordia, ¿qué le queda al resto del mundo? Hoy quisiera que te pegues un baño de misericordia de la presencia. Que te desnudes, como cuando vas a la ducha. ¿Algunos se bañan en ducha? ¿Cuándo se ducha? ¿Y en bañera cuántos? A ver, ¿cuántos tienen la bañera? ¿Y en jacuzzi? No importa cómo te bañes. Pero no te bañas con ropa. Te sacás la ropa y te tirás a la bañera o te abrís la ducha y te dejás remojar. Qué bueno sería que delante de la presencia del Señor nos podamos desnudar
y mostrarle quién somos realmente. Y decirle al Señor, llename, bañame, rociame, regame de tu misericordia. Hermano, que la historia de este samaritano nos sirva a todos nosotros. Porque ahora que vamos a compartir la cena, Él fue nuestro buen samaritano. Él fue el que no siguió de largo. Él fue no solamente el que nos vio y pasó, Él fue el que vino y se detuvo y nos perdonó y nos sanó y nos rescató y nos restauró la vida. Él es Jesús. Él es Jesús. Dejó todo lo que tenía y vino y se detuvo al lado nuestro y nos salvó. Amén. Él es nuestro samaritano. Y quiero, ahora al compartir la cena del Señor, contarte una historia que aprendí una vez. Había un agricultor que estaba trabajando en su campo, en su tierra, y de repente escuchó gritos. Parecía la voz de un niño que estaba en emergencia, en apuros. Ese niño se había caído en una tierra enlodada y se estaba hundiendo. Ese niño gritaba desesperadamente porque no podía salir. Entonces el agricultor dejó lo que tenía, se metió en el lodo y lo sacó y lo rescató. Lo cuidó, lo bañó, lo limpió y el niño volvió a su casa. A los 2 días, en la casa de este granjero, se detiene un carruaje, estoy hablando de tiempos un carruaje, y baja un noble inglés. Y le dice, y baja el niño al lado, su hijo, y el noble inglés le dice, ¿fue ese? Sí, él me salvó. Y entonces este noble inglés le dice, usted salvó a mi hijo y necesito recompensarlo. No, por favor, ¿cómo me va? No, yo no aceptaría ninguna recompensa por lo que hice. Perdón, ¿su nombre? Y este agricultor le dice, Fleming. Entonces le dice, pero yo quiero ayudarlo, recompensarlo. No, es su hijo, es un niño, había que salvarlo. Y resulta que de la casa del agricultor sale el hijo del agricultor. Y el noble inglés lo ve y le dice, ¿ese es su hijo? Sí. Bueno, vamos a hacer un trato. Yo me lo llevo a Londres, si usted me da permiso. Y lo hago estudiar y prepararse en los mejores lugares. Y si usted me lo permite, y si él es tan bueno como usted, va a ser alguien relevante e importante para la sociedad. Y entonces al agricultor le pareció bien. Y le dijo, bueno, eso sí, hagamos ese trato, lléveselo. ¿Cómo era su nombre? Le dijo el noble, Fleming. Bien. Entonces este nene empezó a crecer y fue enseñado y fue a la universidad y se recibió en el St. Mary's Hospital de Londres. Y fue conocido como el Fleming, descubridor de la penicilina.
Y entonces, un día, ya médico grande, reconocido, el hijo del noble inglés, se enfermó de pulmonía, neumonía, y estaba a punto de morir, y le aplicaron penicilina y se salvó. El noble inglés se llamaba Churchill y su hijo Sir Winston Churchill, el primer ministro inglés que tuvo que enfrentar a los nazis alemanes y que fue en gran manera el ideólogo de la victoria de los aliados contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Para aquellos que piensan que los pequeños actos no son importantes. Y estos dos, uno, descubridor de la penicilina, otro, defensor del pueblo inglés y junto a los aliados traer la libertad a Europa. No tenés idea del alcance que podés tener cuando te detenés en el camino y sanás a un herido y lo llevas al mesón. Porque quizá ese sea el futuro Billy Graham. Porque quizá haya un futuro Plan Andrés. Porque quizá se levante el próximo, no sé, Jimmy Swaggart o lo que quieras. Porque ayudando a un pequeño, quizás estás permitiendo que el propósito de Dios se cumpla y lo que alcance ese pequeño sea grande. Algo muy grande. Jesús no le importó si vos ibas a ser grande o no, relevante o no, importante o no. Como ese agricultor no lo hizo porque sabía quién era ese niño. Y ese noble inglés no lo hizo porque ese otro niño podía ser alguien grande. Simplemente lo hicieron. Y cuando tú en el reino de Dios haces lo que Jesús hizo y vas con la misericordia del Señor a acercarte a una otra vida, el Señor obra y cosas de Dios suceden. Amén. Mira que si suceden, que hoy estamos recordando que Jesucristo dio su vida por todos nosotros y nos dijo, al recordar lo que hice por ustedes, compartan el pan, partan el pan y recuerden que por ustedes mi vida fue partida para salvación de todos ustedes. Y cuando beban del vino, recuerden que este poquitito es nada al lado de la sangre que fue derramada desde la cruz, donde me clavaron y me crucificaron por amor y misericordia a todos ustedes. Así que cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, recuerden cuánto los he amado. Y cuando les toque ir, vayan conforme al amor que recibieron y hagan mi obra en todo lugar. Amén. Por eso, ahora vamos a celebrar la Cena del Señor. Y voy a invitar a todos aquellos que quieran participar, que hayan creído en Jesucristo como su Salvador, como el Señor de sus vidas. Todos aquellos que se hayan bautizado como Jesús y los discípulos
se bautizaron. Todos aquellos que están en paz con Dios, que puedan participar de la cena del Señor. Y si necesitas resolver alguna de estas cosas, quédate en tu asiento y pedile a Dios que te ayude hoy. Quizás estás necesitando recibir la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios. Si sos esa persona, decile a Dios: alcánzame con tu amor, como el samaritano alcanzó al herido. Saname, salvame, perdoname todos mis pecados. Y si vos le decís eso al Señor, el Señor hará lo mismo que el samaritano hizo con ese herido. Lo abrazará, lo tomará, lo sanará y lo llevará a un lugar seguro. ¿Crees en Jesucristo? ¿Hay alguien que necesita hoy decirle una vez más a Jesucristo: yo necesito de vos? Como ese herido necesitaba del samaritano. Yo necesito de tu ayuda, de tu amor, de tu perdón. Si hay alguien que lo necesita, dígaselo ahora a Dios. Dígale: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Dame a Jesucristo, que Él me perdone mis errores, mis pecados, y que me dé una nueva forma de vivir, una nueva forma de vivir en la misericordia de Dios cada día. Sálvame, Señor, y sáname, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quizá hay alguien que lo ha hecho. Si alguien lo hizo, acércate a alguien o acércate a nosotros, a mi esposa o a mí, y decime: yo hice esa oración, pastor. Y nosotros también te vamos a abrazar, porque este es el mesón de Dios. Este es el mesón donde Dios nos quiere tener a cada uno de nosotros. Entonces, ahora sí, los que quieran participar de la cena del Señor, pónganse de pie. Y los colaboradores, acérquense para ayudarme a servir la cena del Señor. Adelante. Oramos. Señor, gracias te damos por esta fiesta donde podemos celebrar tu victoria. Tú eres el vencedor en esa cruz, porque no quedaste en una tumba, sino que resucitaste al tercer día. Y porque en esa cruz clavaste todas nuestras maldiciones, todos nuestros pecados, todas nuestras bajezas, todo lo indebido de nuestra vida, todo lo que hicimos en contra tuya, Señor. Tú lo perdonas, porque queda clavado en esa cruz. Y tú resucitas para darnos una nueva vida llena de tu misericordia. Y yo hoy te pido que bendigas esta cena y a cada uno de los que vamos a compartir esta mesa, Señor. Bendícelos para que lo hagamos dignamente delante de ti, Señor. Perdónanos los pecados, Señor. Líbranos de volver a caer y ayúdanos a vivir cada día en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sus pisadas cambiaron la historia, sus heridas sanaron las mías.
y el dolor de cargar con mi culpa me trajo libertad. Y hoy puedo cantar, sus pisadas cambiaron la historia, sus heridas sanaron las mías, y el dolor de cargar con mi culpa me trajo libertad. Y hoy puedo cantar, solo hay uno digno y nadie más, nadie más, nadie más. Solo hay uno digno y nadie más, nadie más, nadie más. Sus pisadas cambiaron la historia, sus heridas sanaron las mías, y el dolor de cargar con mi culpa me trajo libertad. Y hoy puedo cantar, solo hay uno digno y nadie más, nadie más, nadie más. Solo hay uno digno y nadie más, nadie más, nadie más. Solo hay uno digno y nadie más, nadie más, nadie más. Señor, hacemos esto haciendo memoria de ti y lo que tú hiciste por nosotros. Amén. Cada amanecer y cada anochecer levantaré mi alabanza al que resucitó, el león de Judá, la raíz de David, el único capaz de desatar los sellos. Cada amanecer, cada anochecer, levantaré mi alabanza al que resucitó, el león de Judá, la raíz de David, el único capaz de desatar los hechos. Solo hay uno digno y nadie más, nadie más, nadie más. Solo hay uno digno y nadie más, nadie más, nadie más. Solo hay uno, solo hay uno digno y nadie más, Nadie más. nadie más, nadie más. Solo hay uno digno y nadie más, nadie más.
Hacemos esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, Señor, nos gozamos en tu presencia. Te bendecimos a ti por hacer esto por nosotros. Tan grande amor, tanto poder derramado, tanta victoria alcanzada, para que hoy nosotros podamos andar en la libertad de Jesús, en la salud y en el poder de Jesús, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ahora pedimos por tu pueblo, Señor, sobre toda necesidad que haya en medio de tu pueblo, sobre toda crisis que haya en familias, sobre todo desencuentro que haya en hogares, Señor, sobre toda enfermedad, Señor, sobre todo dolor del corazón, sobre toda opresión de la vida, Señor. Pedimos que tú que viniste a darnos esa libertad y esa sanidad, esa salvación y esa restauración, hoy se manifiesta en medio de tu pueblo, se manifiesta en medio de tus hijos, que hoy los que necesitan sanidad sean levantados de la enfermedad en el nombre de Jesús, que hoy sean rotas las cadenas que oprimen a la gente, Señor, que hoy se liberen las atmósferas, los lugares, los ámbitos donde se mueven, haya libertad en el nombre de Jesús, que el poder de Dios se derrame para traer fuerza al que está débil, Señor, esperanza al que está desanimado, desesperanzado, que en el nombre de Jesús el gozo del Señor sea la fuerza para andar cada día en nuestra vida, Señor, que en el nombre de Jesús hoy haya señales, prodigios y maravillas en tu nombre, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, derrama tu gloria sobre tus hijos. Y te damos gracias, muchas gracias por haber estado en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Dale un fuerte aplauso, no rompa la tacita, eso sí. Nuestra prioridad